A lo largo de la historia, muchos líderes, reyes y emperadores encontraron su final de las maneras más perturbadoras. Pero entre estos finales violentos, la muerte de Andrónico destaca. Sus últimas horas no fueron una simple ejecución. Fueron un espectáculo público de tortura, humillación y represalia violenta, llevado a cabo por un pueblo que había llegado a odiarlo con una intensidad extraordinaria. En el video de hoy veremos lo que podría ser la peor muerte de toda la historia. Quizás sea útil comenzar con una introducción a Andrónico y por qué era tan odiado. Nació alrededor del año 1117 en la poderosa dinastía de los Comnenos, la familia que había gobernado Bizancio durante décadas. Desde joven se destacó por su apariencia llamativa, inteligencia, valentía en la batalla y su carisma, pero también era conocido por su imprudencia. Era un hombre que amaba el peligro. También era primo del actual emperador, Manuel. Al principio del reinado de Manuel, los dos primos se llevaban muy bien, pero con el tiempo el resentimiento fue creciendo. Andrónico fue mantenido a distancia y se le asignaron las tareas ingratas en el gobierno del imperio. Andrónico también había cometido actos de incesto con la sobrina favorita de Manuel. Para 1155, el resentimiento había crecido aún más, y Andrónico había comenzado a conspirar con imperios rivales y amenazó con matar al sobrino de Manuel. Cuando se descubrió esta conspiración, lo llevó a la cárcel, pero Andrónico eventualmente escapó de prisión y huyó a Rusia. En 1159, sin embargo, según se informa, él volvió a entrar a su celda para embarazar a su esposa, quien había sido encarcelada en su lugar. Ahora, a pesar de todo esto, eventualmente logró volver a ganarse el favor de Manuel. Pero luego, al año siguiente, comenzó un romance con la princesa Filipa de Antioquía, quien resultaba ser la hermana de la esposa de Manuel. Aunque este romance fue de corta duración, ya que Andrónico pasó a una nueva relación con Teodora Comnena. Ella estaba emparentada con Andrónico y era sobrina de Manuel, otra relación incestuosa más que enfureció al emperador. La pareja fue exiliada, formó una familia y se estableció para gobernar una región lejana de lo que hoy es Turquía. Después de casi una década en el exilio, Andrónico y su familia fueron capturados y llevados ante el emperador Manuel. Allí, de rodillas y encadenado, el emperador y Andrónico se reconciliaron por última vez. Andrónico, ya en la sesentena, recibió un papel modesto, en esencia, un retiro que lo mantenía cerca y, con suerte, fuera de problemas y alejado de más relaciones incestuosas. Pero en 1181 Manuel murió, y su hijo de 11 años, Alejo II, se convirtió en el emperador. El imperio fue gobernado por una regencia hasta que él alcanzara la mayoría de edad, pero esto solo llevó a luchas políticas internas e intentos de asesinato que sumieron al imperio en el caos. En un intento extraño de traer estabilidad, Andrónico fue convocado a la corte, pero en lugar de eso, reunió un ejército y marchó hacia la capital, Constantinopla, alegando que venía a proteger al joven emperador y a liberar al imperio de funcionarios corruptos y de la influencia latina. Las multitudes lo recibieron como a un salvador. Los aristócratas que se oponían a la regencia fueron arrestados o ejecutados, mientras que Andrónico se presentaba como un defensor del pueblo llano. Luego, en 1182, estallaron disturbios antilatinos en Constantinopla. Los residentes latinos europeos de la ciudad fueron atacados, usados como chivos expiatorios por los fracasos del imperio. Comerciantes, sacerdotes, mujeres y niños fueron masacrados por la multitud. Relatos de la época describen cómo miles fueron masacrados en las calles y cómo sus hogares fueron saqueados e incendiados. Las personas fueron golpeadas hasta la muerte en las calles con garrotes, piedras y otras armas improvisadas. Algunos de los sobrevivientes incluso fueron vendidos como esclavos. Miles fueron asesinados incluso mientras intentaban huir de la ciudad. Ahora, aunque Andrónico no lideró personalmente la masacre, se benefició enormemente de ella. La violencia debilitó la regencia y consolidó la popularidad de Andrónico. Andrónico pronto aseguró el control de la regencia, donde reveló sus verdaderas intenciones. El joven emperador, Alejo, fue aislado gradualmente de sus partidarios. Luego, en 1183, el niño fue estrangulado hasta la muerte
con una cuerda de arco, y su cuerpo fue arrojado al mar. Todo esto se hizo por órdenes de Andrónico. Andrónico luego se casó con la viuda de 12 años de Alejo, Inés de Francia, y se coronó a sí mismo como el nuevo emperador. El hombre que había afirmado ser el protector del niño emperador lo había asesinado y se había apoderado tanto de su trono como de su esposa, que era una niña. Al principio, Andrónico impulsó reformas que fueron populares. Intentó frenar el poder de los funcionarios corruptos y limitar los abusos de los aristócratas. Pero sus métodos eran increíblemente despiadados. Se obsesionó con las conspiraciones y empezó a ver enemigos por todas partes. Los miembros de familias nobles eran torturados, cegados o ejecutados. Sus propiedades eran confiscadas y hogares enteros podían ser destruidos solo por la sospecha de deslealtad. Su corte se convirtió en un lugar donde reinaba el miedo. Se recompensaba a los informantes, las acusaciones de traición eran comunes, y familias enteras de presuntos traidores podían ser blanco de represalias terribles. Según todos los relatos, Andrónico disfrutaba humillando a sus oponentes y no confiaba en nadie. Sin embargo, estas reformas impulsadas por el terror debilitaron al imperio, dejándolos vulnerables. Y en 1185, el reino normando de Sicilia lanzó una invasión masiva al territorio bizantino. Los normandos capturaron la segunda ciudad más grande del imperio, Tesalónica. El saqueo de Tesalónica fue catastrófico y puso en evidencia los fracasos del gobierno de Andrónico. Cuando la noticia de la invasión llegó a Constantinopla, el pánico y la ira se extendieron por toda la población. La gente culpó a Andrónico por debilitar el imperio mediante purgas y mala administración. Sus enemigos percibieron que su gobierno estaba llegando a su fin. En septiembre de 1185, un noble llamado Isaac Ángelos, uno de los muchos nobles perseguidos por las purgas de Andrónico, sería el catalizador de la revuelta. Fue acusado de conspirar contra el emperador, pero Isaac no se rindió fácilmente y mató al funcionario imperial enviado para arrestarlo. En lugar de huir, Isaac cabalgó hasta la catedral de Constantinopla y buscó asilo. Entonces, multitudes se reunieron a su alrededor y el ambiente rápidamente se transformó en una rebelión abierta. Isaac, por puro accidente, se había convertido en el líder simbólico contra el gobierno de Andrónico. Entonces, el pueblo proclamó a Isaac como emperador. Esto no fue un golpe de estado cuidadosamente planeado. Fue una reacción popular causada por el odio de la ciudad hacia su emperador. Andrónico intentó organizar una resistencia, pero después de años de purgas, se encontró sin apoyo. Los soldados desertaron, los funcionarios abandonaron sus puestos y toda la capital se levantó en su contra. Cuando las multitudes enfurecidas llegaron a su palacio, Andrónico ordenó que los arqueros dispararan flechas contra la multitud. Al darse cuenta de que Constantinopla estaba perdida, Andrónico intentó huir de la ciudad por mar con su joven esposa y su amante. Pero el mal clima retrasó el viaje y fue capturado antes de que pudiera siquiera escapar. Fue confinado durante un tiempo en prisión, atado con 2 pesadas cadenas y un collar de hierro que se usaba para controlar leones enjaulados. Atado con estas cadenas, fue exhibido por las calles de la capital. Pero lo que siguió no fue un juicio formal. En cambio, Andrónico fue entregado a la misericordia de la multitud, ya condenado a muerte. Y la multitud no solo ejecutó a su antiguo emperador, lo desmantelaron y destruyeron por completo, pedazo por pedazo. La humillación pública y la ejecución comenzaron temprano en la mañana, cuando lo colocaron sobre un camello y lo pasearon por las calles de Constantinopla. Las calles estaban llenas de aquellos que habían sufrido bajo su gobierno. Le arrojaban piedras y le lanzaban insultos al emperador depuesto. Cada vez que el lúgubre desfile se hacía más lento, la multitud se apresuraba a golpearlo con palos y garrotes, arrojándole basura y suciedad. Pero entonces alguien lo apuñaló con espetones usados para cocinar carne, atravesando su torso. Luego, otra mujer incluso le arrojó agua hirviendo directamente a la cara. Otros le metieron estiércol de vaca en la nariz, y estos ataques golpearon y magullaron su rostro, rompiéndole los dientes.
Los familiares de las víctimas de las muchas purgas y ejecuciones del que fuera emperador aprovecharon esta oportunidad para vengarse por sus seres queridos que habían muerto. Se dice que las golpizas fueron tan graves que en varios momentos perdió el conocimiento, solo para ser reanimado y arrastrado para que la tortura continuara. La siguiente parte de su castigo fue la eliminación de su barba y cabello. Los miembros de la multitud le arrancaron el cabello y la barba. Todo el tiempo fue golpeado y humillado durante este desfile. Además de su cabello, algunos de la multitud lograron arrancarle algunos dientes, ya fuera por golpes contundentes o usando otras herramientas perturbadoras o pinzas. Durante este desfile, uno de la multitud se atrevió a cortarle la mano derecha al ex emperador. Se decía que se usó un hacha para cortarla, como represalia por aquellos condenados a muerte y tortura con su firma en las órdenes de ejecución. Más tarde esa mañana, la tortura se intensificó. Andrónico fue sometido a que le sacaran uno de sus ojos, un castigo que a menudo se aplicaba en el imperio como señal de que alguien no era apto para gobernar. La procesión finalmente llegó al hipódromo, el área de Constantinopla donde los emperadores solían aparecer ante multitudes que los vitoreaban. Este sería ahora el lugar público para su ejecución y la tortura final. El ex emperador, golpeado, desmembrado y al borde de la muerte, fue despojado de sus ropas y suspendido entre dos columnas. Algunos relatos dicen que fue suspendido boca abajo, colgado de los pies. Incluso después de su suspensión, el tormento no terminó. Aquellos que visitaban al ex emperador continuaban golpeando y atacando al hombre, algunos incluso agrediendo sus genitales. La vida de Andrónico pronto llegaría a su fin. Un hombre tomó su espada y la atravesó por la garganta de Andrónico hasta llegar a sus entrañas. Otros le clavaron sus espadas por el ano. Estos hombres, entonces, hicieron una apuesta macabra para ver de quién era la espada que podía llegar más profundo en su cuerpo maltrecho. Este fue el asalto final que mató al emperador poniendo fin a su sufrimiento. Andrónico había gobernado solo por unos 2 años. La ironía es que algunas de sus críticas hacia la aristocracia no estaban del todo equivocadas. El imperio estaba sufriendo de corrupción, abusos fiscales y el creciente poder de las familias adineradas. Pero su reinado demostró cuán rápido un gobernante que promete justicia puede caer en la tiranía.